Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Esta es la sesión 7 del Intercambio Internacional de Experiencias, Gobernanza y Gestión Territorial en Áreas Protegidas. Este evento es realizado por FAO Colombia con el apoyo de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo. Bueno, en la sesión pasada escuchamos las experiencias de 3 de nuestros países invitados, México, Bolivia y Costa Rica, terminando así el módulo 2 de Experiencias de Gestión Territorial en Áreas Protegidas. Hoy comenzamos el módulo 3, que está compuesto por la sesión 7, de escenarios de relacionamiento y diálogos multiactor. Bueno, la sesión de hoy será un poco diferente a las sesiones anteriores, ya que esta será mucho más dinámica y participativa para los asistentes, ya van a entender por qué. Les recuerdo que es especialmente importante para la sesión de hoy tener una conexión estable, preferiblemente no por dispositivos móviles, sino a través del computador, y si es posible, conectados por el cable. Si tienen forma de mejorar la calidad de su conexión, los invito a hacerlo en este momento para la sesión de salas individuales más adelante. Considerando que la sesión de hoy es un conversatorio que debemos escucharlos a todos, la idea es abrir un espacio para toda la participación. Tendremos, como les comentaba, una parte de la sesión en la que estaremos divididos en 5 salas pequeñas, donde esperamos que la conversación ocurra de manera más fluida y más tranquila. Para esto, en cada sala tendremos el acompañamiento de un moderador. Este papel lo desempeñarán algunos de los ponentes que ustedes tuvieron la oportunidad de conocer en las ponencias anteriores y que seguro pues recordarán. Les voy a presentar entonces a los ponentes, a los moderadores, perdón, del día de hoy. En primera instancia, nos acompañará José Antonio Gómez. Él es de FAO Colombia, nos acompañará con el rol de moderador general en el conversatorio. En la sala 1 estará con nosotros Carolina Jarro, subdirectora técnica de Parques Nacionales Naturales de Colombia. En la sala 2 estará moderando Jenny Ash, coordinadora de áreas silvestres protegidas del SINAC de Costa Rica. En la sala 3 estará con nosotros Irma González, directora del Parque Nacional Espíritu Santo del CONAF de México. En la sala 4 estará con nosotros Marco Arenas, responsable de la Unidad Operativa Funcional de Gestión Participativa del CERNAM de Perú. Y finalmente, en la sala 5 estará moderando César Altamirano, responsable de programas, proyectos y sostenibilidad financiera del CENAP en Bolivia. Voy a comentarles un poco cómo funcionará entonces la sesión de hoy. La sesión de hoy se compone de 3 momentos. El primero corresponde a la contextualización, en la cual se desarrollará Gómez, y de la cual participarán los 5 moderadores de la sala. En este espacio se buscará que todos de alguna manera nos empapemos del tema que vamos a discutir más adelante en la sala. Todo esto, digamos, en el marco de los retos frente a los diálogos multiactor y de diferentes instancias y escalas. En el segundo momento, como lo mencioné anteriormente, tendremos la distribución de todas las personas en 5 salas. Para esto es importante que ustedes sepan que se realizará de manera automática, es decir, ustedes no necesitan hacer nada especial. Nosotros nos encargaremos de todo. Y el sistema les estará dando aviso cuando los traslademos de una sala a otra. En todas las salas tendremos las mismas 2 preguntas alrededor de las cuales girará pues esta discusión. Todas las salas tendrán un moderador que recogerá los comentarios y ordenará esta participación de las personas en la sala. Pedimos amablemente también hacer estas intervenciones en sala concisas y cortas, tomando en cuenta que debemos abrir la posibilidad de que todos podamos hablar y dar nuestros puntos de vista. Dentro de las salas, le recomiendo a los moderadores que inviten a la gente a abrir sus cámaras y sus micrófonos si ellos tienen una conexión estable y no se les bloquea, para de alguna manera vernos las caras, humanizar un poco más la conversación y que fluya mucho mejor el ejercicio. En este segundo momento, si en este segundo momento alguien sale de la sala de Zoom o pierde conexión, el sistema no podrá regresarlo a la sala automáticamente cuando se conecte, digamos, de nuevo en la sala general. En este punto tendremos unas personas de nuestro equipo en sala general, digamos, brindando este tipo de ayuda. No obstante, no es un proceso automático, así que les pedimos un poco de paciencia y en la medida de lo posible tratemos de no perder la conexión y de que este tipo de cosas no pasen.
En la sala recibiremos mensajes de la sala general marcando tiempos para regular el conversatorio. Y al finalizar se abrirá una ventana advirtiendo a todos que regresaremos a la sala general en donde se llevará a cabo el tercer momento. Este tercer momento del que estoy hablando corresponde a la plenaria final, es el espacio también liderado por el doctor José Antonio, y en ese momento los 5 moderadores discutirán los puntos de vista de las personas, lo que se habló a través, lo que se planteó y se discutió al interior de las salas, con el fin pues, de generar este sano debate y resaltar los puntos álgidos que allí surgen. Bueno, en este orden de ideas iniciamos entonces con el primer momento. Para ello invito a José Antonio y a los 5 moderadores a activar la cámara al mismo tiempo y su micrófono al momento de intervenir para iniciar con el conversatorio. Adelante, José Antonio. Muy buen día a todos y a todas. Hoy, como bien lo señala Diego, estamos en la 7ª sesión de este intercambio internacional de experiencias en gobernanza y gestión territorial en áreas protegidas. Y hoy, particularmente en esta sesión, como bien se ha señalado, vamos a trabajar en torno a los espacios de diálogo multiactor para la gobernanza. Nos acompañan entonces Marco Arenas de CERNAM, Jenny de Costa Rica, Irma González de México, César Altamirano de Bolivia y Carolina Jarro de Colombia. Entonces los invito a ustedes a encender las cámaras para que generemos un primer diálogo durante unos primeros 20 minutos en torno a este marco general del diálogo multiactor para la gobernanza. Bueno, vamos iniciando. A todos ustedes, muchas gracias por este espacio. Yo voy a iniciar un poco este diálogo con ustedes a partir de 13 o 12 premisas principalmente. Y luego poder conversar en torno a esos temas. Una primera premisa, y es que no es, digamos, ajeno para todos nosotros la urgente y dramática situación que vivimos actualmente en términos de la emergencia climática, la emergencia, la pérdida de biodiversidad, la emergencia alimentaria, con cifras muy preocupantes como la de IPBES recientemente, donde alerta sobre casi la posibilidad de pérdida de extinción de 1 millón de especies. Por otro lado, y en el marco de la situación actual que nos encontramos de esta pandemia global, por supuesto, el tema de pobreza comienza a ser un tema determinante, y particularmente en la región de América Latina. La CEPAL, en su reporte reciente sobre pobreza en América Latina, habla de que se aumentará al menos un 4% en los puntos actuales porcentuales, llegando a un 28.7 millones de personas más pobres para este año, y con un estimado de casi 214 millones de personas pobres para la región. A su vez, la FAO para este año también en su reporte hace un llamado de preocupación sobre casi 50 millones de personas en América Latina con hambre, y que se espera seguramente para el 2030 aproximadamente 67 millones de personas con hambre. Igualmente, sabemos que las áreas protegidas pues cumplen y tienen una enorme relevancia en este momento, justamente en términos de seguridad alimentaria, oportunidades de seguridad hídrica, en términos del mantenimiento de los distintos hábitats y, por supuesto, para garantizar una vida digna. Son premisas que están sobre la mesa, están hoy en el debate global, y eso nos lleva también a plantearnos o a reflexionar sobre dos grandes apuestas o desafíos que se han establecido o acordado en las agendas internacionales. Una, para el 2030, el 30% de nuevas áreas protegidas, marinas y continentales, y
eso pues, nos pone en dos opciones. Una, crear más áreas protegidas, seguramente, o comenzar a reconocer el papel de los territorios indígenas que han manejado adecuadamente sus territorios y se convierten en un referente. Y la otra es que estamos en la nueva década de la restauración y para el 2030 la restauración se aspira poder restaurar 350 millones de hectáreas de tierras degradadas. En este escenario, entonces, desde lo global hasta lo más local, tiene mucha vigencia la gobernanza y, por supuesto, el diálogo multiactor. Quisiera entonces, a partir como de estas premisas y un poco de estos apuestas o grandes desafíos que han signado nuestros países, comenzar con este diálogo, preguntándoles y para luego llegar al espacio del debate en las mesas, y es fundamentalmente cómo, digamos, desde la perspectiva de las instituciones que ustedes representan hoy, si existe frente a esos desafíos, frente a esa situación y a estas premisas, los protocolos. Si existen ya un protocolo o rutas metodológicas para el relacionamiento con los diferentes actores y sectores que están asociados a las áreas protegidas. Y si dentro de las áreas dentro de los sistemas de áreas protegidas hoy tienen espacio ustedes en las discusiones de agendas interministeriales, intersectoriales, tanto del orden nacional o regional. Y desde ahí un poco cómo la institucionalidad está abordando esos niveles de gobernanza que seguramente como en cascada va a llegar a un área específica, un área protegida en particular, que seguramente en las mesas quisiéramos ya dar ese debate y esa discusión desde la experiencia de cada uno de los participantes. Entonces yo abro un poco el espacio para que cada uno de ustedes pueda opinar unos minutos y podamos entrar posteriormente a las salas a discutir ya en profundidad estos temas con los participantes. Sí, Irma. Muchísimas gracias. Bueno, en México tenemos, como lo dije en nuestra presentación, el esquema de consejos asesores que viene desde nivel nacional, en donde está el Gran Consejo Nacional que dicta un poco los rumbos que deberían de tener cada uno de los consejos, pero aún así, bueno, a la par de este Consejo Nacional, todas las áreas naturales protegidas están obligadas a tener un consejo asesor en cada área. En México somos 182 áreas y cada área tiene su propio consejo asesor que va de acuerdo a la realidad de cada región. Entonces, en este consejo asesor se encuentran sentados los principales actores que confluyen en las áreas naturales protegidas y que le dan este soporte de gobernanza increíblemente fuerte al área natural protegida. Dentro de este consejo asesor se tratan temas como los que tú has dicho, o sea, todos los consejos están obligados a tener un programa anual de trabajo para hacer el seguimiento de cómo va el área natural protegida. Tenemos casos extremos en donde hay una extrema colaboración contra un caso especialmente fuerte en el sur de México, en donde el Consejo Asesor no está de acuerdo en lo que está haciendo el área protegida y han llegado a denuncias y demandas, ¿no? Entonces, este ejercicio grande de gobernanza ayuda muchísimo a implementar los programas que tiene el gobierno federal. Por ejemplo, uno de ellos es el programa de maíz criollo que se tiene, en donde se encuentra el rescate de todas las variedades de maíz que se producen en México. Sería un símil de lo que sucede en Perú con la papa, ¿no?
en donde la gran carga genética que hay que conservar de todos los maíces, pues está en México. Entonces, hay un programa de rescate para que todas las parcelas y los grupos indígenas y campesinos produzcan este maíz y no los transformados genéticamente. Entonces, así como ese programa, tenemos varios programas en México para el rescate y para la sustentabilidad alimentaria, ¿no? Entre otras cosas. Gracias. Gracias. ¿Quién quisiera continuar? Si quiere. Carolina. Carolina. Vale, José, muchas gracias y buenos días para todos. Pues voy a contarles un poco cómo venimos haciendo el esquema de participación en Colombia. Inicialmente nosotros tenemos desde Parques Nacionales un consejo asesor de parques, en donde se sientan diferentes ministros, ministro de Defensa, ministro de Agricultura, ministro de Industria y Comercio, el ministro de Ambiente. Este consejo sesiona más o menos una vez al año y allí lo que se busca es un poco, como lo planteaba Irma, orientar la implementación de políticas frente al sistema de parques nacionales. Pero adicionalmente hay un consejo que es, digamos, más grande, que enmarca el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en donde este consejo, que es el CONAP, se reúne mínimo 2 veces al año y también evalúa un poco el impacto que están teniendo las políticas de los diferentes sectores y también un poco las mismas políticas frente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Evalúa también la implementación de acciones que se vienen dando en torno a cumplimiento de metas pactadas en Plan Nacional de Desarrollo y dar recomendaciones. Este consejo está conformado por representantes de los institutos de investigación del país, representantes también de la sociedad civil, de la Academia de Ciencias, está también en cabeza del ministro de Ambiente, la viceministra también de Ambiente, parques nacionales y representantes de los 6 subsistemas regionales de áreas protegidas del país. Y también hay representantes de 3 subsistemas temáticos. Ya directamente a nivel de área, en donde tenemos nosotros territorios traslapados con grupos étnicos, es decir, con indígenas, con afrodescendientes y con raizales, allí lo que opera es la generación de mecanismos asociados al régimen especial de manejo. ¿Qué quiere decir eso? Eso implica la construcción conjunta de la planeación y el ordenamiento de estas áreas protegidas, que lleva de manera anual a hacer un balance, a tener unos comités técnicos y también a tener comités directivos que evalúan de manera anual el avance que se tiene frente a la implementación de las acciones que se pactan en los regímenes especiales de manejo o en los acuerdos especiales de manejo. Esto un poco para comunidades étnicas. Para comunidades campesinas realmente en algunos parques, esto no aplica para todos los parques, existe algunas mesas de trabajo, unas mesas locales de trabajo, que también han permitido un avance en términos de relacionamiento, planeación de algunas actividades específicas más relacionadas con saber quiénes están allí, qué actividades desarrollan, buscar alternativas para controlar las actividades asociadas a deforestación y asociadas a transformación, o buscar también oportunidades reconociendo el trabajo y reconociendo las acciones que pues han hecho de manera conjunta y que pues también contribuyan a la conservación de las áreas protegidas. Con los sectores, ¿cómo operamos? Nosotros tenemos mesas sectoriales del nivel nacional, tenemos mesa con el sector defensa, con quienes coordinamos acciones también frente a la conservación y la protección de los parques nacionales. Tenemos también mesa con el sector agricultura, con quienes también tenemos unos puntos específicos de relacionamiento asociados un poco a la implementación de acciones de ordenamiento también en los territorios rurales, pero también buscando salidas y alternativas, por ejemplo, frente a los problemas de ocupación y de tenencia al interior de las áreas de régimen estricto, que son los parques nacionales. De igual manera, tenemos relacionamiento con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, básicamente también asociado a los parques nacionales que tenemos nosotros abiertos a el ecoturismo, que de las 59 parques nacionales tenemos en este momento 25 parques abiertos al ecoturismo. Y pues con ellos también se trabaja un poco la implementación de acciones frente al plan maestro, pues que también es orientado por la Presidencia de Colombia.
De igual manera tenemos y hacemos parte de la mesa sectorial con el Ministerio de Minas y Energía. Allí trabajamos de manera también articulada con la Agencia Nacional de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Por ejemplo, con hidrocarburos cada año y de manera periódica, antes de que ellos vayan a sacar nuevos bloques petroleros un poco al mercado a licitar, hacemos mesas de trabajo para verificar que no tengan ningún tipo de traslape con áreas de conservación estricta y que los bloques queden a 1 kilómetro de las áreas, pues digamos, guardando un poco posibles problemas que se puedan generar por proximidad o por manejo de escalas ya directamente en territorio. Con la Agencia Nacional de Minería, pues efectivamente se han identificado algunos títulos mineros traslapados con los parques nacionales o con otras áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y entonces con ello se avanza en un proceso jurídico frente a la desanotación de esos títulos y en lograr hacer el levantamiento y la limpieza un poco del mapa de tierras de tal manera que no se presenten conflictos, digamos, asociados a el tema minero en el territorio. Ese es un poco el esquema general de relacionamiento. También hay esquemas de trabajo con los municipios, con las gobernaciones, y también en el marco de los subsistemas regionales de áreas protegidas. Allí nos encontramos no solamente con las otras autoridades ambientales que están en la región, sino también con las organizaciones no gubernamentales, con la sociedad civil, con los representantes, por ejemplo, de las reservas de la sociedad civil, con quienes también se toman decisiones frente al ordenamiento y frente también a la planeación y el manejo de las áreas protegidas para los diferentes subsistemas regionales que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en el país. Muchas gracias, Carolina. Jenny, ¿es tan amable? Sí, gracias, más bien. Bueno, como yo comenté en la presentación, nosotros desde, igual como lo ha un poco expuesto Irma y Carolina, tenemos una estructura bastante participativa desde la parte más alta de nuestro órgano superior, máximo jerárquico, que es la Comisión Nacional de Áreas de Conservación, donde hay una representación de la sociedad civil a partir de todas las 11 regiones que nosotros manejamos. Y obviamente en ese espacio donde, por ejemplo, se aprueban las políticas, se aprueban los presupuestos, se aprueban las directrices que se generan y se da toda digamos, el lineamiento estratégico que la institución, como una dependencia del Ministerio de Ambiente, pues debemos de seguir, y que es liderado por el señor ministro o la señora viceministra, de acuerdo a su nombramiento, ¿verdad? Y eso se va replicando, digamos, ese nivel de participación por parte de la sociedad se va replicando en los diferentes niveles, a nivel regional y a nivel más local, cuando llegamos al tema de áreas protegidas, donde están los consejos locales, que como explicaba también, hay una alta representación donde incluso el administrador del área protegida llega a funcionar como un secretario de ese consejo local, y igual ahí se toman las decisiones más importantes, como el seguimiento al plan general de manejo, decisiones digamos, de la parte de los planes de trabajo que se realizan y de los diferentes procesos. En ese orden de cosas, digamos, nosotros hemos procurado ese nivel de participación y de reconocimiento a las comunidades por el trabajo que han venido haciendo, y que ellas también reconocen el trabajo, digamos, de las áreas protegidas y la importancia de que el área protegida exista para mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Y en ese sentido también se ha trabajado mucho con todo lo que es el tema, bueno, estamos en eso también, ¿verdad? Es todo un proceso de todo lo que es el tema de los servicios ecosistémicos, no solo los servicios, sino los bienes y servicios que las áreas dan a las comunidades, y eso ha sido algo muy importante que nos ha permitido que la gente acepte y reconozca el valor que tenga la presencia o no de un área protegida en su comunidad, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces cuando hablamos y cuando vos mencionabas, por ejemplo, todo este tema de la pobreza,
los datos de la CEPAL, de la FAO, de IPEX, yo pensaba, bueno, en este sentido yo creo que ese es un trabajo muy fuerte que hay que hacer y que la gente tenga identifique, ¿verdad? Que el área protegida al final les está beneficiando, que es una fuente de ingresos, ¿verdad? Bueno, ustedes saben, Costa Rica es muy reconocida por el tema de la parte de turismo. Y porque ha sido eso, porque la gente ha entendido, ¿verdad? Y hemos tenido comunidades, por ejemplo, pesqueras que han cambiado totalmente su forma de trabajo a desarrollar actividades más amigables, más asociadas con el parque y más bien luchan y pelean porque, digamos, en este caso, el Parque Marino Ballena se mejore día con día, ¿verdad? Y por ejemplo, eso están así que las últimas dos áreas protegidas bueno, de las últimas dos áreas protegidas que se han creado en el país, han sido por una lucha de las mismas comunidades, porque han entendido el valor que tiene, digamos, a nivel de país, el que pueda existir y los beneficios que estas áreas le traen como una medida de mitigar esa pobreza, esa carencia de alimentación, esa falta de oportunidades para desarrollarse y desenvolverse, ¿verdad? Entonces, ese es un rol muy importante, ¿verdad? Que yo creo que lo que debemos de potenciar, pensando también en esto del 30-30, ¿verdad? No solo son, no solo son en temas de áreas protegidas, sino que otros mecanismos de conservación podemos ir desarrollando para que la gente vea y entienda la importancia de la conservación de la biodiversidad, que si seguimos no manejando de una forma inadecuada los recursos, pues no vamos a seguir en esos niveles de pobreza, ¿verdad? Al final es como dice uno acá, es como la gallinita de los huevos de oro, si no las cuidamos, entonces no va a funcionar todo el resto por lo que se ha trabajado y se ha garantizado en nuestro caso casi que el 26% en la parte territorial del país para conservación, ¿verdad? Entonces es todo como una, una gran conexión, un gran rompecabezas que tenemos que ir montando y obviamente el tema de la gobernanza es vital para poder alcanzar eso. Si no, solos como institución o como Estado no lo vamos a lograr si las comunidades y los actores locales no se empoderan de todo este trabajo. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Marcos. Gracias otra vez, gracias José. Yo creo que, entendiendo tu pregunta o el motivo de la generación de este panel, lo marca en una serie de oportunidades, pero antes de decir las oportunidades que nos da este contexto, si ustedes escuchan, o todos hemos escuchado las tres presentaciones o las tres expresiones de las compañeras, y de igual forma a lo largo de las diferentes sesiones, ocurren procesos similares en todos los países, ¿no? O sea, hay un árbol en común, ya el nivel de importancia que tenga de relacionamiento a nivel de ministerios o de las cabezas más altas, es la intensidad de qué tanto un sistema de áreas protegidas ha permeado en la autoridad del propio país y en los propios territorios, ¿no? O sea, no sé si vas a ver los consejos asesores o los comités de gestión, que son en nuestro caso, o el Consejo de Coordinación a nivel nacional. Entonces, ya la intensidad, y seguro estará basada en la importancia de los sistemas de áreas protegidas, en el empoderamiento que hayan tenido estos sistemas, y a nivel de territorio también, áreas protegidas que hayan tenido ese relacionamiento con su población, ¿no? Entonces, siguiendo la misma estructura, creo hay un árbol en común, hay un tronco en común que diga, en los cuales los diferentes países han desarrollado estas estructuras, ¿no? Que nos hace distintos a una montaña o a un espacio que no es área protegida, o a un territorio, ¿no? Entonces, ya sabemos cuáles son las diferencias. La diferencia es que definitivamente nosotros tenemos un límite protegido, o sea, sabemos hasta dónde va nuestro paisaje, incluso sabemos hasta la relación de este paisaje con su entorno, alguien ejerce autoridad,
sus plataformas de participación y una hoja de ruta como los instrumentos de gestión o de planificación, que son los planes maestros que nos dicen. Eso nos diferencia de otra forma de gestión del territorio. Entonces, y ese tronco común ocurre en todos los países, ¿sí? Entonces, de eso no voy a hablar porque es evidente que ya las compañeras han hablado de eso. Y voy a comenzar a ir pensando en lo último que indica Costa Rica. Porque creo que por ahí va la figura asociado a los retos que plantea José. En estos momentos, con pandemia y más aún sumado a los otros cambios globales que están ocurriendo, nos da una enorme oportunidad de lo que queremos de los sistemas de áreas protegidas. Estas formas como las que hemos estado organizando sobre esas 4 estructuras, como el comité de gestión, siempre están buscando seguro blindar en lo mejor a nuestras áreas protegidas, o blindar de lo mejor a nuestro sistema de áreas protegidas. Y eso lo hemos hecho y lo hemos hecho muy bien. Y por seguro tenemos de alguna otra forma los mejores estándares de conservación, cada sistema cada vez más fuerte. Y hemos hecho una serie de arte, de relacionamiento con mi vecino, y eso funciona. Nuestros comités de gestión en muchos casos son exitosos, compartimos muchas cosas con ellos, pero siempre esta mirada hacia cuidar la isla o hacia cuidar el polígono. Yo creo que estos retos ahora, en este contexto y los cambios globales, nos marcan la cancha distinta, ¿no? Nos marcan la cancha en el sentido que tenemos una oportunidad de justamente lo que indica Costa Rica, en el sentido de que ahora debemos hacer ver que las áreas protegidas tienen que jugar otro partido o otro rol en el paisaje, ¿sí? Pero sobre todo en el propio desarrollo o luchar contra esos índices que indicaba José Antonio de pobreza, o hacer ver que las áreas protegidas están contribuyendo a solucionar o a cerrar esas brechas de esos problemas. Entonces, yo creo que es el momento. Entonces, nuestros consejos asesores, en el nivel que consideremos, deberían estar jugando ese rol. Y seguro una gran fase es hacer entender a los propios miembros, a los doctores estratégicos o miembros del consejo asesor, este reto o desafío que ellos tienen de hacer ver que las áreas protegidas no solo son como estos espacios de representatividad, de conservar una muestra, de ser arca de Noé, sino tienen que ser que son parte de la dinámica del desarrollo territorial, que van a sumar a este desarrollo. Si eso no lo logramos en este contexto, vamos a tener serios problemas en el propio proceso de gestión después, porque después este retorno de la gente, por ejemplo, en post-pandemia o en pandemia mismo, va a traer actividades más cercanas a las áreas protegidas y seguro lo más fácil es desarrollar la ilegalidad. Y seguro en otros momentos el cruce entre dos va a ser la línea recta, entonces vamos a tener carreteras, operaciones de otro tipo. Yo creo que es una oportunidad en la cual tenemos que demostrar que las áreas protegidas están para el bienestar y seguro asociados al servicio ecosistémico. Termino otro tema. Muchas de las cosas de las innovaciones, otra vez pensando en esa estructura que hemos tenido casi todos por igual y seguro en el marco de la Comisión de Áreas Protegidas y todo lo que hemos venido desarrollando, y muchos tenemos esta escuela. Yo escucho a Costa Rica y estoy viendo la propia ley de áreas protegidas peruana, ¿sí? Pero yo creo que también ya es hora de que del territorio comiencen a recogerse esos esfuerzos. En el territorio o en las unidades territoriales o donde están nuestros gestores de áreas protegidas, están desarrollando modelos interesantes de cómo en algunos casos, vamos a decirle así, ceder el poder o negociar el poder para seguro conservar la muestra representativa, o seguro para generar este bienestar, o ser reconocido ese bienestar, o estar en la agenda de que me inviten al menos a sentarme a conversar el desarrollo de las carreteras o el desarrollo de diferentes actividades en su entorno, ya es un gran paso. Entonces, esas experiencias creo que debemos comenzar a escribirlas y resaltarlas, y esas son las que están. Lo que ustedes han visto de Perú es ese esfuerzo. O sea, antes estábamos desarrollando talleres de educación ambiental y nuestro impacto era nulo, así nulo. La mejor estrategia fue sentarse a conversar con los que saben hacer su trabajo o con aquel que está en la vereda del frente, ¿no? Yo creo que esas figuras y seguir estructuras tienen resultados interesantes. Gracias. José. Gracias, Marco. César. Buenos días a todos, muchas gracias por estar acompañándolos y escuchándolos con tanta atención y en la experiencia que tienen en cada una de sus vidas y su trabajo. Muchas felicidades. Primero, que estén bien, que estén sanitos. Y segundo, hablar un poquito de la expectativa del intercambio. Yo me pongo el mapa de Bolivia ahí atrás para que recuerden que estamos por el centro del corazón de América y tenemos cierta particularidad en nuestra diversidad.
sin costa lamentablemente, pero una riqueza excepcional. Realmente el desafío de proteger el país se lo ha reconocido los últimos años, en cierta forma planteando un sistema nacional de áreas protegidas articulado a las otras formas de protección que tiene el Estado, ¿no? Y el enfoque de los últimos años en Bolivia es tratar de integrar los sitios Ramsar, reservas forestales que tenemos en un nivel muy local, muy especial, áreas protegidas subnacionales, ¿no?, que están dentro del sistema nacional, y todo este conjunto de otras áreas de protección que las denominamos ecosistemas estratégicos. Entonces, el Estado tiene una visión de proteger no solamente, digamos, las áreas protegidas, sino integrar en un sistema todo el conjunto de unidades territoriales que tienen gestión y las que no tienen gestión. Entonces, aquí el CERNAP en Bolivia, el servicio se constituye en la piedra angular de toda una estructura que se tiene que ir trabajando en el futuro. Esa es la visión, ¿no? Entonces, respecto a lo que podría ser la estrategia del Estado para poder proteger las muestras representativas, mantener nuestros corredores de conservación en el país, articularnos todavía en el sistema sudamericano, ¿no? En el contexto que estamos viendo, yo creo que estamos en un gran desafío, ¿no? Hemos reflexionado mucho internamente estos meses respecto a cuál iba a ser el rol de las áreas protegidas en el contexto nacional. Y aparte de vernos como un espacio para visitarnos y ser solamente el atractivo turístico en algunos lugares y recibir turistas, el rol del CERNAP, perdón, el rol de las áreas protegidas se convierte fundamentalmente, y les voy a comentar lo que pasa acá, es en la fuente de la alternativa primero de cura tradicional que tienen los pueblos indígenas hacia las ciudades, ¿no? De hecho, se han volcado acá nada más en La Paz, que ustedes tal vez, algunos de ustedes conocen, hacia el Parque Cotapata, para sacar una plantita que es el matico que nosotros conocemos, y estaban incluso deforestando, ¿no? Porque esa plantita de mate sirve para mejorar la respiración en cuanto uno está contagiado por COVID. En las otras áreas protegidas ha pasado lo mismo, ¿no? Hay especies naturales que se convierten en una alternativa de la medicina tradicional. Otro escenario que se nos presenta no solamente es ese, sino también el de la alimentación, porque nuestras áreas albergan la genética necesaria para poder enfrentar la salud y la alimentación de nuestros niños, futuras generaciones, ¿no? Ahí planteamos un desafío muy grande en lo que podría ser el potencial genético que tiene el país de producir alimentos que son saludables para enfrentar, para preparar los sistemas inmunológicos de las futuras generaciones. Y tenemos que articularnos ahí con los otros sectores y mostrar esa riqueza y ese potencial. Tal vez ahí tenemos un rol, un desafío grande. Y finalmente, en Bolivia, digamos, ya empezó la reflexión ante el déficit hídrico que tenemos por cambio climático, pensar en que tenemos que devolverle tanto financieramente como cualitativamente, legalmente, ese derecho que los pueblos indígenas tienen de recibir ciertas compensaciones por la protección de fuentes hídricas. Entonces estamos trabajando en eso últimamente, estamos trabajando en eso, en desarrollar una alternativa de protección de esas fuentes, y la gente está asociando eso, ¿no? Claro que, como en todo proceso, en los países es que la gente asimile cuál es el valor de las áreas. Yo podría compartir eso desde Bolivia y seguir escuchando lo que ustedes están compartiendo. Si tienen aquí alguna consulta sobre lo que estamos haciendo, atentos. Muchas gracias, César.
Bueno, a todas ustedes y a ustedes, muchas gracias por esta primera reflexión en términos de este contexto global de lo que significa la gobernanza. Y antes de pasar a las salas de trabajo donde queremos que se profundice este tema, fundamentalmente el arte de la gobernanza en áreas protegidas, pues eso es un proceso dinámico, no es estático. Y eso está movido fundamentalmente por tres grandes fuerzas. La fuerza política, son como péndulos, ¿no? Y de pesos y contrapesos. Las fuerzas políticas, representadas muchas veces por los estados, por los gobiernos, por los sistemas nacionales de áreas protegidas, que establecen unas directrices globales, regionales y locales. Las comunidades locales, que son actores vivos, activos, presentes en los territorios, comunidades indígenas, comunidades afro, comunidades campesinas, comunidades colonas, y por supuesto los intereses económicos. Son los tres péndulos de esta fuerza y contrafuerza del arte de la gobernanza. Y lo que quisiéramos también ahora en las mesas, a partir de dos preguntas que van a presentarse a continuación y que invitamos a que ustedes las puedan acompañar y orientar para luego, al retorno de la sesión de las salas, poder volver a conversar sobre el tema. Hay realidades y situaciones muy complejas que en cada uno de los países se ha vivido. Entonces, en Perú, año pasado, antepasado, el tema, por ejemplo, del conflicto minero, la ocupación minera en áreas protegidas de manera ilegal, el tema de cultivos ilícitos o el tema de la ocupación por otras prácticas ilegales o quemas o incendios o ocupación ilegal de tierras en Colombia, el tema del aprovechamiento forestal en algunos territorios en Bolivia. El año pasado, por ejemplo, en México, el conflicto que se presentó con el tema de la vaquita marina en el Golfo. En Costa Rica, si bien el tema del turismo ha sido un referente importante, lo que tiene que ver con las concesiones turísticas. Es decir, cómo ya sobre casos reales, sobre casos diarios que tienen que vivir los guardaparques, los jefes de áreas protegidas, las áreas en directo, cómo es que efectivamente se está tejiendo esa gobernanza, esa estructura que ustedes bien han señalado, ese árbol que señalaba Marcos hace un momento, esas dinámicas que han tejido desde el orden nacional, cómo llegan a lo local, cómo están viviendo hoy esas estructuras y esos mecanismos de gobernanza. Y eso es lo que queremos un poco que ahora en las salas, con el direccionamiento de ustedes, también se pueda discutir. Entonces, a continuación le doy paso a Diego para que pueda abrir el espacio a las salas y dar la orientación sobre las preguntas. Ya en un momento nos volvemos a encontrar con ustedes y gracias. Muchas gracias, José, y muchas gracias a todos los moderadores por la contextualización inicial. Bueno, a continuación lo que pasará será que el sistema automáticamente nos va a dividir en diferentes salas. Ustedes ven que los nombres de ustedes están renumerados con el número de la sala a la cual pertenecen. Son 5 salas, cada una acompañada con uno de nuestros moderadores. Bueno, de nuevo entonces en la plenaria, ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, de interlocutar con los demás colegas que están presentes en toda la sesión sobre estas 12 preguntas que se han formulado. Una que tiene que ver con las principales dificultades en los procesos de diálogo y los mecanismos que se han planteado para superarlos. Y en términos de los comités de gestión y las instancias similares que existen hoy en las diferentes estructuras de gobernanza en las áreas protegidas. Entonces, ahora en estos 30 minutos que tenemos previstos para abrir la discusión a la plenaria también, ustedes como moderadores, los invito a que podamos entonces conversar sobre qué percepción, qué elementos encontraron
en esta conversación y al final poder tal vez sacar algunos elementos comunes que nos permita enriquecer toda esta discusión y, por supuesto, alimentar todas las reflexiones que hemos venido desarrollando a lo largo de las diferentes sesiones. Entonces, si quieren, le doy la palabra a Carolina para que nos cuente en su sala, en la número 1, qué pasó, cuáles fueron como los elementos centrales de la discusión. Vale, José, gracias. Precisamente la primera pregunta estaba enfocada en cuáles han sido las principales dificultades en los procesos de diálogo y qué mecanismos se han planteado para superarlos. Pues allí un poco pues retomábamos parte de lo que nos mencionaban los compañeros de Perú, un poco pues asociados a que efectivamente muchas de las áreas protegidas se declaran e inician un manejo pues previo a procesos de reforma agraria que habían dado los gobiernos. Digamos que esto es un problema común para los dos países que estábamos y que nos encontramos en esta sala, en donde pues se generaron las áreas protegidas sobre territorios ya ocupados o territorios con uso, que ya de entrada, pues obviamente con la implementación de las diferentes categorías, genera dificultades frente al relacionamiento un poco entre el ejercicio de autoridad ambiental y obviamente la población local que ya estaba ocupando o haciendo usos en ese territorio. Precisamente se plantean como mecanismos que se han generado para superar esas dificultades. Un ejercicio muy interesante que planteaba Perú, que fue como lograr ese ejercicio de relacionamiento con jóvenes, con las comunidades y con los niños y pues con los jóvenes, que pues también ayudó a cambiar un poco la percepción que tenían los adultos. Y también pues desde Colombia se planteaba cómo los ejercicios de educación y comunicación han venido contribuyendo también a aportar en los procesos de conservación y a identificar también las necesidades de bienestar de las comunidades. Como si se entiende un poco, se reconoce al otro, partiendo de reconocer al otro, pues claramente al reconocerlo estoy entendiendo la situación que él tiene en el lugar en donde pues está también el área protegida, cómo identifico también cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, y a partir de esa identificación inicial genero procesos de diálogo que permitan pues efectivamente bajo unas miradas comunes llegar a acuerdos de conservación, que también nos lo planteaba Milton, ganar digamos muchos más aliados en términos del trabajo. Ellos nos contaban también que tienen una metodología frente a la identificación de posibles actores, los actores neutros, los positivos, los negativos, y esa identificación, esa metodología también ha implementado o ha llevado también a buscar estrategias que especialmente faciliten el diálogo y que pues permitan llegar a tener miradas comunes sobre el territorio. Jairo García de Colombia nos hacía ver que cuando se entiende, cuando se entiende el territorio, cuando se entiende al otro y cuando se llega a tener intereses comunes, pues finalmente esto también lleva a tener objetivos en torno a la conservación, pero también en torno a el buen vivir de las comunidades, en donde las áreas protegidas también no solamente, pues digamos, sean un factor que genere conflictos, sino que sea un factor también que una y que contribuya al buen vivir. Frente a la segunda pregunta, José, que estaba relacionada con cómo los comités de gestión e instancias similares presentadas en el intercambio han sido una herramienta efectiva en el relacionamiento con los actores identificados en el manejo del área protegida y en el cumplimiento de los objetivos de conservación, poco como básicamente los comités de gestión han ayudado a acercar a los equipos a cargo de las áreas protegidas con las comunidades locales, pero también con los otros actores territoriales, de tal manera que la participación en la planeación hace que todos se visualicen en torno a un territorio, a una mirada común, hace también que, por ejemplo, las comunidades identifiquen la importancia de las áreas protegidas frente a los bienes y servicios que generan en términos de recurso hídrico, en términos de polinización, en términos de retención de sedimentos, y pues al entender ellos todos el valor que tienen las áreas protegidas también contribuyan en su planificación y obviamente en acciones asociadas a su conservación. El poder hacer balances comunes frente a la implementación de los planes maestros hace también que los diferentes actores que están en el territorio asuman compromisos frente también al trabajo asociado con el área protegida. De igual manera se veía la necesidad de lograr integrar las diferentes miradas que pueda tener la autoridad ambiental y las comunidades locales que están en un territorio e incluso las otras autoridades. Nos contaban, por ejemplo, un caso
en donde pues otra autoridad pues también planteaba que pues la autoridad de parques era la que no permitía un desarrollo, y al sentarse todos en la mesa y al aclarar un poco competencias y al aclarar el por qué no se permitía el desarrollo a través del diálogo, pues finalmente en el marco del comité esto habilita y pues digamos genera la posibilidad de tener una mirada común sobre el territorio, ayuda a resolver el diálogo y pues efectivamente se hace que las comunidades, las autoridades locales y la autoridad ambiental que está a cargo de los parques, pues tenga una relación mucho más efectiva con los actores y que esa relación ayude en los cumplimientos en el cumplimiento de los objetivos de conservación. Se planteaba también la dificultad que ha habido en algunos espacios frente a la politización de los espacios. Es decir, que no se entiende que efectivamente es un espacio más de concertación de todos, más de tener mirada común, y muchas veces se quiere buscar a través de esos espacios algún tipo de reconocimiento político o de ganar también un tipo de posicionamiento político. Y pues digamos eso es parte de lo que influye de una manera negativa y no deja avanzar sobre esos espacios. Se plantea también la necesidad de tener vinculado en el marco de esa gestión e instancias procesos de sensibilización, procesos de educación, que también contribuyan un poco a el reconocimiento de las comunidades frente a los bienes y frente a la importancia que tiene, digamos, el área protegida en el territorio, pero también es un área protegida que contribuye a las comunidades, que le está aportando al buen vivir. También se veía frente a los comités de gestión y frente también incluso a las mismas dificultades de operación de los comités de gestión, la necesidad de generar mejores competencias en los guardaparques y tener también perfiles complementarios, no solamente del sector ambiente, sino perfiles que complementen, ayuden, faciliten el diálogo y al manejo y relacionamiento con otros actores en el territorio. Gracias, Carolina. Marcos. Arena, ¿no? Sí, yo entonces, no, hay Marco y Marcos. Marcos Pastor y Marco. No, Marco no, Arena. Marco Arena. Marco Arena. Ah, ya, gracias. Nada, fue interesante el grupo, en especial porque muchas de las intervenciones o varias de las intervenciones estaban asociadas a procesos más conceptuales y seguro tratando de dar respuesta a esta figura. Entonces hay un tema respecto a la primera pregunta y que es cuáles han sido las principales dificultades en los procesos de diálogo y qué mecanismos se han planteado para superarlos. Entonces, un ejercicio que nace desde Colombia y que compartimos todos por seguro es el paisaje, ¿no? El territorio. Entonces, ahí sí hay una necesidad de cómo pensar o mirar el paisaje y la participación de los diferentes actores que tienen en ese territorio. Un tema interesante en esa lógica es la participación, lo local, que queremos que eso se ha desarrollado o se ha concebido de mayor nivel, pero no necesariamente en el momento de asumir los compromisos hay un tipo de intervención colaborativa por seguro, pero en asumir la responsabilidad sobre esas intervenciones, ¿no? Sobre los compromisos asociados a seguro lo que buscamos en el marco de la implementación de la gestión efectiva de las áreas protegidas. Trae a cola también una intervención de otras de Colombia asociada a la diferencia entre participación y participación efectiva. Y seguro que está relacionada muy a lo anteriormente indicado, ¿no? Más allá de la participación, qué tanto de esta participación es colaborativa y si en el caso de Perú lo que agrega es si esta participación colaborativa es asumida con compromisos y responsabilidades. Entonces ya cuando estamos llegando a ese nivel comenzamos a pensar en derechos de tomar decisiones si es que yo soy parte de un proceso de acción conjunta o colaborativa, pero que asume responsabilidades. Un tema adicional que hemos tenido y que resalta como una de las principales dificultades es la generación o la falta de confianza, ¿no? Entonces, en varias de las oportunidades de intervenciones, en el caso de Bolivia, recoge esta figura. De igual forma, Colombia nuevamente resalta el tema de las estructuras que se tiene, normativas o estructuras jurídicas que a veces no ayudan o no colaboran en este proceso de participación. Entonces, y eso es un tema que hay que ir trabajando. Es evidente que en el caso peruano, por ejemplo, que esta participación a veces de lo que no está dicho yo lo puedo hacer en el marco jurídico, me da esa facultad para nadar o avanzar
sobre esta figura, pero en el caso cuando existen estas estructuras jurídicas se convierte en una dificultad. Entonces ahí es donde ya en mi primera intervención indiqué sobre la necesidad de que justamente esas estructuras se construyan de abajo hacia arriba, porque es creo que es lo que mejor alimenta o genera una mayor disposición de política pública sobre esos mecanismos de participación, ¿no? En el nivel que le corresponde. Un tema, Marta, de Colombia, hace hincapié es que la participación en áreas protegidas, en especial en áreas protegidas, al estar estas en zonas muy alejadas, mucho a la única entidad que encuentras es a la entidad de parques o a la entidad que gestiona, y en teoría ese es el reflejo del Estado como tal, ¿no? Entonces ahí hay un tema que hay que comenzar a trabajar y seguro que en el caso mucho de los diferentes países, áreas protegidas es o nuestras unidades desconcentradas en el territorio son las que fungen de ese tema de representatividad del Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que esta representatividad logre conjugar y seguro en unos momentos jugar otros roles del Estado? Es un tema delicado, pero en muchos de los momentos, mucho de la realidad de la participación está abocada a esa estructura. Entonces, somos piña de muchas de las cosas malas y también seguro de las cosas buenas que en un momento muchos de los gestores de áreas protegidas tratan de desarrollar en esta gestión inclusiva, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, si los comités de gestión o instancias similares representadas en el intercambio han sido una herramienta efectiva, yo voy a recoger un tema que creo que es uno de los más saltantes del grupo y fue o está asociado al tema de representatividad. Creemos que nuestros pares a nivel de territorio, esta relación de mi vecino o el colindante o del que somos parte de un territorio mayor, como es en lo que coincidimos con la participación indígena, lo hacemos bien. Pero, o hay una relación, ¿no? En estas estructuras. Pero en las otras estructuras, y creemos que esta es gran parte del reto, desafío a desarrollar, donde se toman mayores decisiones, como decir, las instancias más superiores de participación, y de que es donde se toman decisiones sobre el contexto del territorio, sentimos que no están representados o no se han generado estas condiciones, ¿no? En muchos de los casos, en el caso mismo peruano, cultura en teoría representa la participación indígena, pero no es cultura, sino son las organizaciones indígenas, entonces, que representan, que deberían representar, y a veces en muchos de los casos no hemos sentido su asiento, teniendo en cuenta que muchas de las áreas protegidas en esa configuración de territorios que se conservan están muy relacionados. Colombia decía que más del 60% está relacionado con una participación étnica o con territorios étnicos en sudeste. Entonces existe una necesidad y una disposición de sentarse en las mayores instancias a conversar. Creo que hay un fuerte avance. También hay, por seguro, uno de los grandes temas que está asociado a la reivindicación territorial. Creo que Colombia ha avanzado mucho de eso y lo tomamos con mucho ejemplo. En el caso de Perú, se gesta en ese mismo contexto. Hay un discurso en estos momentos de nación y en lo cual hay que comenzar a rediscutir, ¿no? Pero más allá de esa figura del mandato pedido es que estén en la agenda de discusión, ¿no? Entonces, eso es algo interesante. Un tema que indicaba también, si no me equivoco, Marta, es cómo en estas figuras de las organizaciones que se crean en el marco de las áreas de conservación privada o áreas de protección de la sociedad civil, cómo estas instancias en el territorio han logrado calar en instancias superiores en sus otros niveles mayores de participación, ¿no? Entonces, eso es interesante recoger cómo estas redes de conservacionistas de carácter privado logran conjugar a los diferentes actores del territorio para sus intereses y estar en la agenda seguro del desarrollo de sus propios territorios, ¿no? Sí, Marta nuevamente recoge el tema de la normatividad y de esas estructuras y otra vez, cómo es que garantizamos esta participación de las organizaciones no solo en los consejos asesores o en esta plataforma de participación en el territorio en las cuales diseñamos, sino también en otros niveles mayores de participación en los cuales se deben desarrollar.
¿sí? Entonces, es un poco por ahí donde quería comentar. Yo también dejo, si hay algún comentario de los compañeros, si no, Gracias, te dejo. Marco. Jenny, si es tan amable. Sí, gracias, más bien. Bueno, con respecto a la pregunta, a la primera pregunta sobre las principales dificultades en los procesos de diálogo y los mecanismos que se han planteado, un poco toda la conversación en esta primera parte se entornó sobre el tema de la confianza que se deben generar dentro de estos grupos o estos comités de gestión para poder llegar a esos niveles de trabajo y este, de relación más estrecha, ¿verdad? Y un poco pensando, digamos, en el origen de las áreas protegidas, pues es una de las primeras cosas a las que hay que apostar, generar confianza en el grupo, que todos estamos hablando transparentemente, que todos estamos entonados sobre lo mismo, ¿verdad? En este momento, digamos, y por la realidad que tenemos actualmente, el tema virtual se ha vuelto muy importante para poder generar estos espacios y no dejarlos caer, ¿verdad? En muchos de los casos, pues ya se venía trabajando de forma física, se ha tenido que retomar ya más de forma virtual y eso pues también, perdón, ha generado ciertas dificultades porque no todos tenemos o estamos en línea con la tecnología o tenemos la oportunidad de tenerlas disponibles, ¿verdad? Entonces ahí se comentó por parte de compañeros de Perú principalmente que en ese sentido pues el tema de trabajo con jóvenes ha sido muy importante para que ellos ayuden a involucrar también a personas de mayor edad. Y también aquí la relación entre municipios y las asociaciones comunales, ¿verdad? Porque generalmente en los municipios pues sí hay esa tecnología, sí pueden colaborar, sí es más fácil. Entonces esa relación, que además es beneficiosa para la gestión del área protegida, es vital poder fortalecerla, poder generarla, ¿verdad? Entonces, el tema de confianza es una de las principales dificultades, ¿verdad? Como tanto a la hora de construirla como de mantenerla, ¿verdad? Y pues en este momento es aún un poco más difícil, ¿verdad? Siempre es muy importante en la medida de lo posible tener una relación cara a cara, como se comentó, pero sabemos que ahora no es tan fácil, ¿verdad? Y así también se nos comentaba por parte de algunas compañeras de Colombia, digamos que incluso en este momento es más difícil porque a veces ni se puede entrar a ciertas regiones por temas de cuarentena o por de restricciones, entonces eso dificulta un poco más este tipo de procesos, ¿verdad? El tema de gobernanza se vuelve vital. Eso lo tenemos, creo que el grupo lo tenía bastante claro en términos de que cada vez hay más, y más con la realidad que tenemos ahorita, hay más presión sobre los recursos naturales, sobre la biodiversidad en general, y entonces este tema de gobernanza se vuelve vital para que la gente entienda y comprenda el tema de trabajar todos juntos por la gestión de un área protegida. El otro tema es que esos procesos de diálogo que se dan dentro de estos espacios debe ser un proceso de diálogo efectivo. Debe haber visiones integrales dentro de ese diálogo, ¿verdad? No podemos pretender de que si somos de un municipio vamos a ver solo lo del municipio o de una región X, vemos lo de la región X, sino que el área protegida en este sentido no tiene límites administrativos, ¿verdad? Son ecosistemas que tenemos que atender y verlos de una forma integral y estos comités es importante que lo tengan, ¿verdad? Eso más o menos creo que bueno, y el marco jurídico también se mencionó que a veces, aunque el mandato o la línea de trabajo es clara que hay que ir hacia la gobernanza, eso es muy importante. A veces el marco legal no es tan claro para llegar a eso, ¿verdad? Y que en eso se debe siempre seguir trabajando y mejorando para lograr ese marco jurídico que sea más concreto, más claro, porque
no es suficiente solo con que esté el mandato, sino hay que establecer las líneas jurídicas de a dónde queremos llegar. Con la pregunta 2 sobre los comités de gestión, ¿verdad? Jenny, discúlpame, te voy a interrumpir, es que te oyes muy bajito. A ver si pudieras pegar un poco más el micrófono, gracias. Ok, no, gracias por avisar. Con la pregunta 2, con los comités de gestión, ¿me oyen mejor? Sí, señora. Gracias. Bueno, lo que comentamos que es un espacio, es más un espacio de discusión, análisis que una herramienta, ¿verdad? Y que esos espacios hay que aprovecharlos, que hay que maximizarlos. Son espacios muy dinámicos y que se deben de ir ajustando a la realidad que se están dando, ¿verdad? Tal vez hace unos años atrás hablábamos más de turismo, ahora hablamos de servicios ecosistémicos, entonces estos comités de gestión tienen que irse adaptando a esa realidad que está alrededor del área protegida. Además, no todos las áreas protegidas tienen la misma realidad y eso tiene que ser muy claro a la hora de estructurar y trabajar en estos comités de gestión, ¿verdad? Que estén acordes a esa realidad, que estén los actores que tengan que estar, que sean actores que representen legítimamente a su sector, ¿verdad? Si hablamos de ONGs y si hablamos, perdón, del sector ONG, esos líderes que van a estar ahí realmente tienen que ser líderes legitimados, ¿verdad? Para que realmente puedan bajar y la gente sentirse con la confianza de que están bien representados. Entonces, eso es muy importante a la hora de conformar estos comités de gestión. El otro tema que se habló es que muchas veces estos comités de gestión trabajan de forma a honores, ¿verdad? No tienen ningún reconocimiento. Entonces, todo lo que son gastos de traslado y ese tipo de cosas a veces las tienen que asumir, a no ser que exista algún proyecto o algo que los esté apoyando. Pero ahí es importante entonces también ver temas de cogestión para poder ayudar a estos comités. Acá también mencionamos un poco de la parte de la territorialidad administrativa de un país, ¿verdad? Que tenemos que ver que estos comités que tengan que tener ese mandato claro de que lo que están atendiendo aquí es un área protegida con ecosistemas de la mejor forma representados integralmente, ¿verdad? Los municipios igual se mencionan que es un actor muy importante para que la gente, para que estos procesos caminen. Además, ellos, por tener el mandato más grande en términos de territorio, pues tienen una línea muy importante que las áreas protegidas, y en este caso estos comités de gestión, no deben de trabajar de forma aislada, sino con de ese acompañamiento. Más ahora ante el COVID, ¿verdad? Pues ha habido un deterioro importante en esos comités de gestión por todo esto que hablamos anteriormente, de la forma que hemos tenido que irnos adecuando a enfrentar la realidad a través de la forma virtual, ¿verdad? A veces no es tan fácil, no todos tienen la misma plataformas. Y algo muy importante que se comentó al final fue el tema de cómo estos comités están contribuyendo a los objetivos de conservación del área protegida, y esto lo asociamos con temas de procesos de monitoreo participativo, ¿verdad? Al final estos procesos de monitoreo que se le dan a través del comité de gestión son importantes para poder ver que realmente están aportando a la conservación, ¿verdad? Entonces, el proceso de monitoreo a través de un enfoque integral puede ser una respuesta de presión, presión Estado, perdón, a los problemas, y los comités de gestión pueden apoyar mucho en esta línea. Eso creo que
en términos generales fue lo que hablamos en el grupo de las dos preguntas. Muchas gracias. Irma, muchas gracias, Jenny. Irma, por favor. Muchas gracias, José. Bueno, voy a tratar de resumir para no ocupar tanto espacio, porque creo que ya es tarde. Entonces, en nuestro grupo, en la pregunta 1, lo que se mencionó mucho en este asunto de cuáles son las principales dificultades en los procesos de diálogo es que por el tamaño de los territorios que se cuenta, hace mucha falta presencia del Estado en el territorio y por lo tanto también hay mucha desconfianza de la población ante el Estado, ¿no? Y entonces es muy necesario estar trabajando en la construcción de escenarios de diálogo con todos y cada uno de ellos. Uno de los casos más extremos que nos fue presentado fue el de en donde las personas no tienen ni siquiera reconocida su ciudadanía, no tienen actas de nacimiento, no tienen carnet de identidad, no están contados en los censos de población y por lo tanto es muy difícil de hacerlos valer como ciudadanos, ¿no? Entonces, desde ese extremo hasta los extremos en donde hay mucha participación, pero que también en donde los intereses individuales buscan de repente prevalecer sobre el interés común de las áreas protegidas y en donde los fuertes intereses económicos pueden hacer que estos intereses intenten prevalecer. Y para eso también se estuvo hablando mucho de los diferentes puntos de vista o visiones que se tienen dentro de estos comités de gestión. No es, esta visión no es universal o los puntos de vista tampoco, ya que dependiendo de la comunidad de que se trate, es la visión del mundo que tienen y sus puntos de vista. Entonces, lo que se estuvo hablando también fue de trabajar mucho con la confianza de todas las personas para que se sientan en la posibilidad de sentarse en las mesas y en estos comités para poder dialogar y establecer las acciones que más convengan al área natural protegida. Una de las cosas que también estuvimos hablando es que se hacen mesas multiactor en donde sirve para limar un poco todos estos puntos de vista, todas estas visiones y se logran llegar a acuerdos bastante sustanciales, ¿no? Entonces, en la pregunta número 2, de si hacer, que los comités de gestión e instancias similares presentadas en el intercambio ha sido una herramienta efectiva en el relacionamiento con los actores identificados. Lo que estuvimos conversando es que, claro que este intercambio ha sido sumamente sustancial, ha servido para valorar los puntos de vista de otras personas como sus visiones y sus puntos de vista como la valoración de la cultura, del turismo, de los valores de cada comunidad, que dentro de nuestro diario quehacer no percibimos estas otras realidades que se dan en los otros países. También hablan mucho, o se habló muchísimo de que las experiencias de los comités han sido muy enriquecedores. El poder conocer cómo ya no solamente cómo cada país, sino cómo cada región y cada área protegida
gestiona estos comités y gestiona la gobernanza dentro de sus áreas, ha sido bastante alentador y ha servido para enriquecer la visión que cada uno de nosotros se puede llevar para implementar en sus países. También se habló mucho del manejo por temas para tener esta mejor gestión. O sea, dentro de los comités de gestión, el que no se abra una sola mesa, sino que se maneje por temas, eso ayuda mucho a equilibrar las situaciones y a que cada actor en ese tema pueda expresar su punto de vista y pueda ir hacia a poner en la misma su visión y llegar a una visión conjunta. Se vieron y se percibe que hay nuevas formas de ver cómo se puede realizar este trabajo, ¿no? Cómo realizar esta gestión. Una de las cosas que se habló también es que en algunos países los comités de gestión son vinculantes y hablábamos de los posibles peligros que significa el que sea vinculante y no simplemente, y no como un comité asesor del área natural protegida. Entonces, que pudiera existir en determinado momento por intereses económicos, turísticos, de desarrollo, etcétera, un posible peligro para cambiar los objetivos que impulsaron esa área protegida de los objetivos de conservación. Entonces, lo que llegamos a la conclusión es que el manejo por temas hace que todas las visiones sean tomadas en cuenta y este posible peligro bajara sustancialmente, ¿no? En general, todos los participantes dijeron que este intercambio ha sido muy enriquecedor para cada uno de nosotros y ha servido para llevarnos nuevas formas de ver y de realizar el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Irma. Finalmente, César. Muchas gracias, José. Primero, un gran saludo a todos otra vez y poder ser tal vez más breve porque se ha avanzado bastante en la descripción de puntos en común con nuestro grupo de análisis. Respecto a la primera pregunta sobre las dificultades, nosotros en el grupo hemos analizado que principalmente había que avanzar en esta visión que tienen algunos países respecto a la normativa de áreas protegidas y la figura que todavía se maneja de resguardo de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces nosotros debíamos ir construyendo eso. Hay diferentes niveles de desarrollo en eso. Algunos países han avanzado más que otros, pero entre todos creo que vamos en ese camino de avanzar no solamente de una figura de presencia de pueblos indígenas que protegen la naturaleza, sino avanzar a una figura de gestión en esos territorios, ¿no? Otra dificultad muy marcada, bueno, que es más real en Colombia, es el tema de asesinatos de los líderes sociales, ¿no? El riesgo que corren muchas veces los guardas en algunos territorios por la presencia de la actividad ilegal, ilícita y delictiva. Esto lastimosamente es común en varios países, principalmente Amazonía, ¿no? Y lo hacemos evidente en este punto porque hay un país que sufre más esto que otros. Y hay un tema que es más común entre todos, que es el tema de educación y comunicación. La verdad es que ese es el elemento que ha dado
por lo menos en Bolivia y en otros países, la base para poder consolidar la gestión del territorio, saber dónde nos encontramos, conocer los límites del espacio y saber cuáles son los actores es la clave. Luego, la interacción entre ellos es lo fundamental, ¿no? Y esas dificultades todavía son evidentes por las distancias, por las realidades, por la diversidad de culturas, por la incidencia política, y lo que vemos que hay que superar es, digamos, esa gran barrera. Ya se habla un poquito del COVID, pero en realidad en este escenario se pone un poco más complicado el poder interactuar por estos medios, y tenemos que ser creativos seguramente para poder avanzar, ¿no? Sobre la pregunta 1. Sobre la pregunta 2, si los comités de gestión e instancias similares presentadas en intercambio han sido una herramienta efectiva en el relacionamiento con los actores identificados en el manejo de área protegida y en el cumplimiento de los objetivos de conservación. También tenemos algunas similitudes en el criterio. Primero, viendo que sí es válida, realmente es una instancia válida, en muchos países ha funcionado, hay más avances en unos que en otros. Sin embargo, el resultado de la gestión, que no necesariamente se trabaja en un nivel de comité de gestión, también ha sido efectivo, y ahí se destaca el rol de la sociedad civil en algunos casos, donde ha jugado un papel importante y ha logrado resultados que ni siquiera en comités de gestión se puede lograr por la diversidad de criterios, ¿no? La articulación entre todos los niveles, que es un aspecto fundamental, no solo es un comité de gestión local, sino también que tiene que trascender a la gestión en los niveles regionales y nacionales, que eso hace mucho más válido el proceso de participación, y así también fortalece y empodera todo lo que hace un comité, o lo equivalente, ¿no? Lo equivalente a un comité. Así también que existe un éxito, digamos, en la implementación de esta visión de comités de gestión, pero mucho depende del rol que ejerce el gestor o el conjunto de gestores en las áreas protegidas, ¿no? Esto necesariamente pasa por el fortalecimiento del liderazgo, necesariamente pasa por el empoderamiento de los líderes sociales comunales, en algunos casos, productores, etc. Y en eso todavía hay que trabajar en muchos niveles y empoderar el rol de los actores que son claves. Eso tendríamos que informar del grupo de moderación como un resumen, y muchas gracias. Muchas gracias, César. Bueno, muchas gracias a Irma, muchas gracias a César, a Marco, Carolina, a Jenny, por esa moderación, por haber escuchado y transmitido de esta manera sucinta estas reflexiones en torno a estas dos preguntas. Creo que es importante retomar estos elementos que bien señalan cada uno de los grupos. Un elemento importante que se remarca en las 5 salas tiene que ver necesariamente con la construcción de confianza, con el tejido en la confianza, es un elemento fundamental. El otro elemento es la participación colaborativa, cómo se construye una participación mucho más colaborativa, cómo realmente se avanza en una mejor comprensión y dimensión del territorio. Entender el territorio en todas sus dimensiones, en todas sus aristas es fundamental. Pasado necesariamente por una buena comunicación desde las herramientas básicas de la comunicación participativa hasta una comunicación asertiva en la construcción y en el tejido de los diferentes actores. Y por supuesto, un elemento que en alguna de las mesas de las salas sale es el tema de la participación de los jóvenes. Hoy estas nuevas generaciones que van a tener que enfrentar y están enfrentando esas nuevas realidades en el territorio,
con lo que hablábamos al principio de la apertura de la sesión, van a tener que estar en el día a día en los procesos de negociación. Son entonces cuatro grandes elementos para que tenga una fuerza esta buena gobernanza, y ese es el elemento de la comunicación, la integración participativa, la innovación y la creatividad. Tenemos que ser muy creativos, muy innovadores en estos tiempos para que efectivamente las áreas protegidas mantengan ese valor agregado y esa contribución al bienestar de los territorios y de las comunidades que los habitan. Y por supuesto, unas muy buenas relaciones en la construcción y en la confianza. Son los 4 elementos que hoy hacen parte necesariamente de esta fase y esta construcción. Pasado por un elemento fundamental, son las estructuras de gobernanza, desde lo más grande, desde lo más amplio, desde lo más nacional hasta lo más local. Cómo realmente estos comités de gestión o estructuras de instancia local deben tener una mayor voz, una mayor participación, y por supuesto, como lo hablaban en algunas de las salas, cómo el sistema de áreas protegidas y cómo la instancia de gobierno se convierte también en un facilitador, en un mecanismo de mediación y no en un contrapoder en el territorio. Entonces son los elementos que hoy salen de esta sesión, de esta plenaria, y por supuesto elementos muy enriquecedores que nos ayudan a construir y a hacer balance en estos péndulos que hablábamos en la mañana, el péndulo de la participación política, el péndulo de la participación comunitaria y el péndulo de los actores económicos. Entonces le doy la palabra a Diego para poder ya hacer el cierre de la sesión. Muchas gracias a los moderadores y muchas gracias a toda la asistencia. Muchas gracias a ti, José, y a todos los moderadores del día de hoy. Después de estas centradas conclusiones de José Antonio sobre la plenaria final, no resta más que agradecerles a todos ustedes por su participación, como lo decía, en particular a los moderadores y a José por este valioso conversatorio. Realmente nos alegra mucho poder abrir este espacio y darle voz a todos los asistentes del intercambio. Creo que era una cosa importante que necesitábamos hacer. No resta sino recordarles que nuestra próxima cita es en la sesión 8 del 18 de agosto, donde nos centraremos en los escenarios futuros de las 3 áreas protegidas colombianas. Para ello los invitamos también a estar muy puntuales. Posterior a la próxima sesión, les estaremos enviando un formulario de evaluación de este intercambio internacional. Para nosotros es muy importante conocer sus comentarios, sus percepciones respecto al evento. Les pedimos que por favor se tomen el tiempo de responderlo. Y bueno, para finalizar, hoy cerraremos con un video de la isla de Espíritu Santo en México que nos proporcionó la doctora Irma. No queda más sino agradecerles y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Irma, no solo toca mirarlo en video, toca irlo a ver. Invitados todos. Estamos, habrá espacio en tu casa, por seguro, para todos. Claro, todos caben. Cuídate, gracias.